A ver, dice por acá, la verdadera historia de la Rule 34. Vámonos. Harrux. En suficiente tiempo en internet habrás aprendido algunas de las reglas absolutas que imperan en este universo de anarquía, piratería y monas chinas ligeras de ropa. La mayoría de las reglas Estuve 7 días sin luz XD. Bueno. Mis condolencias, bro. son una pelotudez, una Hay gente que no alcanza la iluminación nunca, Mocano. Piensa en eso. suerte de reversión del Club de la Lucha que nació hace más de 20 Está bajo el micrófono. Hola, 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 hola. Ahí debería estar bien el micrófono, creo. Vamos. años en uno de los foros más turbios que se conocen, 4chan, y peor todavía, en uno de los tableros más turbios que nunca tuvo, el tablero B, también conocido como el tablero Te hago un resumen, aguantaremos y la revolución triunfará al final. Lo normal, o sea, llevamos 60 años así, no sé de qué me está hablando. random o aleatorio. Pero bueno, siendo realistas, la lista de las 100 reglas de internet no es una lista seria, la gran mayoría son memes Ahí está bien el volumen. internos de ese foro que se hacían en esa época. Por ejemplo, las reglas 1 y 2 son no hablar jamás de B y, repito, no hablar jamás de B, seguido de las reglas 3, 4 y 5 que son todo el No hablar jamás de B. mundo es anónimo en internet. Los anónimos son una legión. Los anónimos nunca perdonan. Y como ven, solo leímos Twitter. 5 reglas y ya nos podemos dar cuenta de que esto está escrito por adolescentes Sí. de 14 años o peor, adultos de 35 que nunca hicieron nada de sus O peor. putas vidas. Pero, por lo menos tuvieron un poquito de sentido del humor. Por ejemplo, la regla 0 es que en internet, por sobre todas las cosas y sin importar las consecuencias ni las implicaciones, amarás a todos los gatos. Sí. Sí. Yo creo que es imposible odiar a un gato, bro. O sea, los gatos son el animal más hijo de puta que puedes tener en la casa. Y a mí no me gustan los gatos. A mí no me gustan los gatos. O sea, son unos hijos de puta. Son unos auténticos hijos de su puta madre. Te arañan todo. Hacen lo que les sale de los cojones. Se pasan el día durmiendo. No hacen nada. No laburan. Nada. Y aún así, lo tienes que acariciar, bitch, aunque los odies. Y creo que no podría estar más de acuerdo con este punto. Y otra regla con la que creo que todos podemos estar de acuerdo. Tienes 3. Tengo 2. Tengo 2, no tengo 2. Es la Bueno, con Nelio cuenta por 3, ¿sabes lo que te digo? Tengo 4 si lo miras así. famosa regla 34, que dice que si existe, alguien ya ha hecho no por sobre ello. Presidida por la no tan conocida regla 33, que si no hay no por sobre algo, eventualmente Eventualmente lo voy a ver. alguien lo va a crear. Y aunque antiguamente esto aplicaba principalmente Para mí la número 1 debería ser, todos aquí son hombres hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo en internet tiene pito hasta que se demuestre lo contrario. No hay de otra. para personajes de series, películas, libros y o cualquier medio literario o audiovisual, con los años se aplicó absolutamente todo lo que existe. Acá tenéis, por ejemplo, un dibujo de protones manteniendo relaciones, Pero dice así, Gil tiene Route 34. ¿Quién es Gil? o una bola Ah. No lo voy a ver, bro. de boliche metiéndole su tremenda berenjena a un pino hembra en etapa ovulatoria, y a una versión sexualizada del logo antiguo de Internet Explorer. Como dijimos, si existe, alguien ya le puso tetas o una vergota. ¿Hay Route 34 como Mozilla Firefox? Sí. Y ese figuel es muy furro. Es un chingo de porno furro. Solo no estás sabiendo bien dónde buscar. Pero si te pones a pensar, la regla 34 solamente describe algo que ya pasaba. La necesidad humana de crear contenido Claro. erótico de las cosas que les gustan trasciende la existencia de internet y tiene Sí. resquicios incluso en los primeros compases de la historia del Va a estudiar antropología para estudiar el origen del pellejo. Harrux se metió a antropólogo para este video para estudiar el origen del pellejo. Se está comiendo de la pala. la humanidad. Así que vamos a hacer un viaje. Les propongo que ustedes y yo respondamos a las preguntas de ¿cuál fue la primera obra que podría No sé si lo saben por acá o no, pero Nietzsche tiene pack. Nietzsche tiene pack. Hay una foto, hay una nube de Nietzsche en internet. Existe una nube de Nietzsche en internet. O sea, Nietzsche... Pueden decir, qué buena tú la Nietzsche. Nietzsche, qué buena tú. considerarse Existe una nube de Nietzsche en internet, se la puedo pasar, perdón. Hay una nube de Nietzsche, bro. Es un montón. Es un montón la nube de Nietzsche. Espérate, dame chance, tengo que censurarla, bro. Tengo que censurarla, bueno, no se la puedo pasar así a la cara, ¿viste? Tengo que censurarlo.
gracias a mí, en internet pueden decir: ¡qué buena tula, Nietzsche! ¡Nietzsche! ¡Qué buena tula! Cerrar un poquito más por aquí. Ahí está. ¡Qué buena tula, Nietzsche! ¡Nietzsche! ¡Qué buena tula! Rule ¡Qué 34 verga! Hay contexto de eso. No sé, solo sé que existe la foto, bro. de la historia. ¿Hace cuántos años que la regla 34 es válida? No solamente Un pingazo negrito. ¿Vas a ver el vídeo del Momox? Es ¿Cuál cine. vídeo del Por Momox? favor, amigo, te chuparé el nepe. Yo estoy haciendo tiempo hasta que Memovisión me avise para irnos para YouTube a reaccionar a las elecciones de Chile. Teníamos pensado ver este video nada más, pero bueno, si nos da tiempo y termino con este, veo el de Momo. en internet, sino en la Un video de Momo. No, historia humana. Y más dame chance, déjame ver si me da importante. tiempo. No, probablemente no me dé tiempo. ¿hay algo que podamos hacer para evitar la proliferación de esta regla que parece tatuada Trujillo libera a mi hermano, primer aviso. Gracias por los vídeos los dos. en el ADN humano? Hola, mi nombre Será, es baneado un chamaco de Kiki, no me acuerdo el nombre, bro. Y ahora quiero saber quién fue baneado de ayer. es Harux y hoy vamos a estar hablando de ¿Por qué puso a Belcos aquí, bro? y escúchame, pollo. Paga el rescate. Antes de empezar La subtrama del chat, bro. este viaje vamos a tener que poner las cosas en orden, porque la Rule 34 original solo nos da una oración de información. Si existe, hay no por de ello. Pero si lo analizás, de lo que habla principalmente esta regla es del Sí, lo baneé una hora, pero no sé si el chamaco se fue. contenido erótico acerca de cosas preexistentes, y dejando de lado objetos materiales random como bolas de boliche o protones, claramente se refiere a personajes, criaturas o conceptos. Dicho de esta forma, podríamos concluir que cualquier parodia para adultos con contenido erótico que esté basada en algo preexistente cuenta como Rule 34. Y podría Estas dos, no sé quiénes son estas contenido dos. erótico que esté basada en algo preexistente cuenta No sé quiénes son estas dos mismos, pero tienen que haber hecho una cantidad de Route 34 terrible, bro. como Rule 34. Y podrías pensar justamente que parodias que ya existían como The Penetrator de 1991 The Penetrator. o Twink Light Ah, como Terminator, claro. Twink Light. La Rule 34 de Bolivar y Yorick es God. No la voy ni a buscar, bro. de 2010 o One Rider de Yo sé quiénes son y sí, bastante. Vale. One Rider de mí. 2003 podrían contar como Rule, pero en realidad estamos en terreno pantanoso. Déjame explicarte. Ok. Si bien es ¿Cuál es la diferencia entre la Rue y el pellejo? cierto que las tres películas parodian productos ya existentes como lo son Terminator, Crepúsculo y Tomb Raider respectivamente, el hecho de que sean películas con Si en la parodia no por de Tomb Raider no tiene las tetas triangulares, no es Tomb Raider. actores reales hace que se genere cierta discusión alrededor de si deberían o no ser considerados Rule. Por mi parte, como un experto profesor de la universidad de mis dos huevos en remojo, opino que sí deberíamos contarlo, porque a pesar de no tener nada que ver con la Rule 34, como la conocemos actualmente, sí que representa completamente el espíritu de corromper personajes preexistentes sin ningún tipo de escrúpulo. Al menos eso en el sentido más paródico de la palabra. Igual, si no las quieren admitir, no pasa nada, no cambia nada lo que va a pasar en este video. Y eso igual que agarré No he visto nada de los de Australia. Hoy nada que sí me tiró por WhatsApp, pero no he visto nada todavía. tres ejemplos tranquilos y no cosas más sospechosas como Gaytrix. Pero ¿Qué? si intentamos acercarnos más a lo ¿Qué? tranquilos y no cosas más sospechosas como Más recargos de Lefa que nunca. What the fuck. Gaytrix. Pero si intentamos acercarnos más a lo que hoy Como de Matrix. en día conocemos como Rule, refiriéndonos más a justamente dibujos o arte en general, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuáles fueron las primeras animaciones para adultos? Y a ver, acá tenemos que hacer varias paradas. La primera película animada en ser clasificada como contenido para adultos fue Fritz the Cat, que es una especie de película rebelde que intenta retratar la cultura gringa de finales de los 60, donde el prota es un gato que busca encontrarse a sí mismo y termina pasando por orgías de furros con What the fuck. tanta merca que le sacaría una lágrima de melancolía al mismísimo Pablo Escobar. Lamentablemente esta cosa no cuenta como Rule porque, bueno, es What the fuck. material original. Claro. A pesar de ser una sátira, sus personajes son completamente originales del autor. Y además, ni siquiera es la primera animación para adultos como tal, sino que es la primera en ser clasificada Se fue Wolf un lunar, no mames. como animación para adultos. Recordemos que el sistema de clasificación por edades se creó en 1968, 4 años antes del estreno de esta cosa. Ok. Igual vamos un poquito más atrás. En 1969 tendríamos Blancanieves y los 7 pervertidos, que
Ah, mira. por algún motivo, esquivaron las nuevas normas de clasificación. Okay. Igual no creo que haga falta explicarte de qué iba esta película, ¿no? Esta es la parodia animada para adultos de una obra en específico God, no sé. que se considera la más antigua de la que se tiene registro. Pero pronto vamos a conocer algunas que son un poquito más viejas, pero de las que no quedó casi nada. Pero sí, hago esta aclaración de que sí que parodia una historia en específico, porque existe otra parodia considerada la parodia erótica más antigua de la historia. Es Ever Ready Harton in Buried Treasure de 1929, donde básicamente parodian el estilo de animación de la época convirtiéndolo en algo erótico. Como te digo, no agarró ninguna historia, no es ningún fanfic de ninguna historia preexistente. Y de paso, vos pensás que en esa época ya hacían que el protagonista tuviera una pija kilométrica, hombres compensando sus micropenes desde tiempos inmemoriales. Pero realmente, como dijimos, Como Nietzsche. esto no puede considerarse Rule 34 porque no reversiona nada preexistente. Así que la producción animada más antigua que conocemos es la de Blancanieves y los 7 primos tucumanos. Al menos, bueno, en lo que podríamos llamar el ¿Qué? ¿Esa película existe? mainstream del mundo del no por. No nos olvidemos que la inmensa mayoría de este material es Que había ahí ese tipo este que siempre salen las parodias, pero no sé cómo se llama. producido de forma clandestina por autores independientes. De hecho, en los años 20, mucho antes, en algunos burdeles y bares eran muy populares las conocidas Tijuana Bibles, Biblias de Tijuana, que por cierto se llamaban así porque la producción de estos contenidos era completamente ilegal, así que siempre se le echaba la culpa a Tijuana y la utilizaban como excusa para explicarle la existencia de estas cosas a la policía, pero en realidad no tienen nada que ver con la ciudad de Tijuana. Usaron su nombre porque en los años 30 Las de Tijuana son God. ¿De qué estás hablando? tenía fama de ser un lugar exclusivamente para los vicios. Y la parte de Biblia era porque eran libros pequeños de bolsillo que se leían de una forma muy similar a una Biblia, para camuflarse entre otros libros. De la gran mayoría de estos dibujos se O sea, escondían libros no por... Escondían libros no por... Como si fueran Biblias. Mira vos. conocen su origen y sus autores exactos, por esto de que era ilegal y perseguido, pero llegaron a parodiar prácticamente de todo, desde personajes literarios hasta personajes de tiras cómicas o incluso figuras populares reales como luchadores de boxeo o hasta políticos. En esta época también circulaban algunas cintas con animaciones eróticas cortas de personajes de tiras cómicas populares. Lamentablemente no muchas aguantaron hasta esta época, pero sí que hay registros escritos de ¿No viste Naruto? Kakashi le sabía eso, es cierto. que eran una tendencia fuerte en algunos burdeles, así que supongo que podríamos considerar estos como la verdadera Yo soy más de Biblia, Black. Rule 34 animada más antigua de la historia, tan antigua y tan clandestina que ni a sus autores les conocemos el nombre y lamentablemente están perdidos en la historia. Hasta acá, si te das cuenta, extendimos la historia de la regla 34. Ahora que lo pienso, Kakashi se pasaba el día entero leyendo libros de pellejo, bro. Kakashi se metía todo el día leyendo pellejo, bro. Viendo hentai, loco. Kakashi estaba todo el día viendo hentai. Mientras entrenaba a menores de edad. De internet por algo más de 100 años, un centenario de depravación en el que este medio no hizo más que crecer. Pero mírame los ojos, vos y yo sabemos que el deseo humano es mucho más antiguo que eso. 1770, María Antonieta fue la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa y Dios mío, las ganas que tenían de derrocar la monarquía eran tremendas, tanto que también se tradujeron en las que quizás sean las primeras obras no por creadas en base al puro odio. Dibujos en los que se retrata a mi socia manteniendo relaciones con todo tipo de hombres. Le hicieron hentai a María Antonieta. Miño, miña, 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 miña. Sin mencionar que el autor era Jiraiya. Algo me dice que tenía más de una demanda en la aldea. Naruto está más estúpido de lo que uno se imagina en un principio, ¿no? Ya está en Pero le hicieron hentai a María Antonieta, bro. Ese era como el papeo de la época. orgías. O Además, sea, que el hentai en francés. estaban ahí para burlarse de ella. De hecho, eran bastante creativos como para dibujarla recibiendo a su gran caballero montado en una pija gigante con patas. Sí, Francia, como siempre, es un país muy curioso. Y aunque María era una mujer real, pues sigue siendo contenido erótico acerca de alguien. Sí, claro. O sea, es la primera Ruta 34. Los griegos seguro hicieron Ruta 34 antes, ¿no? Y los japoneses también. Hay grabados japoneses súper antiguos de pellejo. Y mira, yo sé No sé si sería Ruta 34, pero no por si era. que incluir personas reales dentro de la regla 34 es algo muy polémico. Y a mí tampoco me parece bien que le estén dibujando cómics no por a influencers sin su consentimiento. Pero Va a pasar. A mí me la pela, ¿sabes?
Lamentablemente es algo que pasa, y no solo pasa, sino que lleva cientos de años pasando, ya sea impulsados por el odio, por Tarde. el morbo o por el Harrock, seguramente a Harrock ya le han hecho 300 kilogramos de Route 34. puro deseo. Donde hay lápiz, papel y un hijo de puta todo hormonado, termina ocurriendo una tragedia. Pero unos cuantos años antes, por lo menos Da Vinci supo ser más respetuoso y decidió dibujar algunos mitos como el de Leda y el cisne, donde básicamente Zeus es todo un loquillo y se transforma en cisne para seducir a la reina de Esparta y detonársela, la cual, Medio raro cogerse un cisne, ¿no? Medio raro todo. si te pones a pensar, era tremenda zoofílica la vieja atrevida. Por cierto, esta pintura y algunas otras contemporáneas datan del 1500, así que ya vamos 500 años de Rule. Pero créeme, podemos irnos mucho, pero mucho más atrás. Pregunta seria, ¿las esculturas deberían contar como Rule 34? Porque a los indios del 900 después de Cristo les encantaba esculpir sus paredes llenas El Kama Sutra, bro. de héroes El Kama Sutra es de la India. mitológicos, metiendo el huevo en las posiciones más extrañas e incómodas que vas a ver en tu vida, como los que hay en los templos Khajuraho y Konark, porque para aprender a usar tenedor y cuchillo no, pero para hacer esculturas eróticas gigantes, ahí sí, son Ahí sí, le saben al chip, bro. 10 civilizaciones más avanzadas del mundo. No, sí, la verdad tienen las prioridades súper claras. Y desde acá podemos encontrar muchísimos Ya hablo de Cleopatra, ¿no? fanfics con dibujos eróticos. Gracias por los bits, mi rey. Digo, por los bits por la suscripción. Que Dios te la pague. General Trujillo le ha regalado una suscripción de nivel 1 a Cronos 7593. No es que haya un dibujo aquí, no sé qué está hablando. Porque entramos en el terreno de los dioses mitológicos, los de la antigua Roma, con ejemplos como los de las ciudades de Pompeya y Herculiano, ciudades que fueron sepultadas Por el volcán. y cuando las descubrieron encontraron decenas de esculturas y paredes talladas con contenido erótico de la época, retratando personas reales con costumbres de la época o mitos eróticos. De hecho, hasta tenían su propia versión de Leda y el cisne y todo. En esta misma God. burbuja, pero ¿No es God? Yo lo veo God. muchos años antes, podemos encerrar a la Grecia antigua, con cerámicas rojas y negras que se usaban para retratar relaciones sexuales explícitas entre dioses y héroes, retratando mitos Ah, buenísimo. de sus deidades Pellejo en Búcaro, ¿sabes lo que te digo? favoritas. Pero ahora sí, Yo tengo una tacita de Warhammer, ellos tenían una tacita de Hentai. vamos con los más antiguos. La Los egipcios. Rule más vieja de la historia la tenemos que ir a buscar 1200 años antes de Cristo, hace más de 3200 años en total, con lo que llamamos el papiro erótico de Turín, la muestra ¡Qué buena tula, Town! gráfica más ¡Town! ¡Qué buena tula! antigua de su tipo, esta vez protagonizada por deidades egipcias reventándose los agujeros como si no hubiera un mañana, porque podrá cambiar el idioma, la cultura, el lugar, la Pero el pellejo no cambia. El porno es eterno. religión, absolutamente todo, pero nosotros siempre Miño, ñami, 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 ñami. Me encanta que la crítica viene de un hombre que tiene de avatar una waifu tetona, y lo reacciona otro con un Vaporeon con tetas. Qué vida la mía para que este sea mi contenido. Es que construiste tu algoritmo, Bobby. Ladrillo a ladrillo, ¿viste? vamos a dibujar, no por. ¿Quieres saber qué es lo Todas las decisiones que has tomado en tu vida te han traído a este momento Cairo, a este momento exacto de la historia espacio-temporal en el que están viendo este contenido? No pasa nada. No pasa nada. Hay gente que está peor. peor? Que como nos pasó antes con la animación, estos papiros son el ejemplo mainstream más antiguo que hay. Pero mientras tanto, y en realidad desde Soy el primero en mi linaje en contemplar tal cosa. muchísimo antes, en el La causalidad. underground pasaban cosas muy curiosas. Si me permitís ponerme un poco permisivo con lo que consideramos Rule 34, esto de acá es la Venus de Hohenfels, una piedra con tetas de más de 40.000 años de antigüedad. Así que sí, la próxima vez que alguien crea que alguna vez los Yo lo llamo el efecto mariposo, que es cuando hasta el aletear de un mariposo puede alterar el futuro, ¿viste? Puede alterar el destino porque puede crear una brisa que mueve un insecto, que mueve un tal y hay una cadena de sucesiones que pueden llevar hasta este momento exacto en el que estamos. Si a lo mejor un mariposo en el pasado no hubiese aleteado, tú no estuvieras ahora mismo viendo este contenido. humanos vamos a dejar de ser unos pajeros, podés cagarte de risa en la cara de ese pobre hijo de perra, porque lamentablemente para él, el erotismo ha hecho más por la historia de la humanidad de lo que parece, y lleva decenas de miles de años con nosotros. No es algo que vayamos a dejar de hacer de la noche a la mañana, así que ya lo sabes, la próxima que alguien te pregunte cuándo empezó la Rule 34, puedes decirle con toda la seguridad del mundo que es una tradición milenaria, que de hecho data de hace más de 40.000 años de antigüedad, y es técnicamente El pellejo, bro. El pellejo es muy antiguo. patrimonio de la humanidad. Y de El pellejo. paso, La Ruta 34. y ya que estás mientras tanto, podrías mirarlo fijamente a los ojos, dejar que el silencio los acongoje y recordarle muy suavecito al oído que yo soy Harux y Está
buenas. Me dedico a explorar la cultura popular y no tan popular para que vos, pedazo de gordito, tengas contexto de los recovecos más turbios de internet. Como siempre, agradecido con los miembros del canal por darme de comer, a los superchats por darme de beber y a los que me siguen en todas las redes. El de menta. El de menta del abogado, ¿no?